Al aire, Legal Podcast de Legal Partner. Bienvenidos a este segundo episodio de Legal Podcast de Legal Partner. En este momento estamos con tres amigos míos que quiero muchísimo y que también están muy metidos en lo que significa la coyuntura nacional en este momento sobre las reformas pensionales y laboral. El tema de hoy se llama Reformas en Movimiento, Reforma Laboral y Reforma Pensional. Les quiero presentar a estos tres amigos que son expertos en Derecho Laboral, en Seguridad Social y en Derecho Procesal Laboral, para que les cuenten qué hacen, a qué se dedican, bueno, todo lo que nos quieran contar. Bienvenidos y, bueno, Carlos, te doy el uso de la palabra. Muchas gracias, Diana. Bien, feliz de estar aquí en este episodio tuyo y pues dispuesto a abordar todo este tema con los compañeros expertos en la materia. Bueno, cuéntanos, por favor, a qué te dedicas, cuál es tu expertise, en qué eres el duro, mejor dicho. Bueno, yo soy abogado especialista en Derecho del Trabajo, de la Seguridad Social también. Tengo una maestría también en Derecho Laboral. Me dedico actualmente a ser el director de asesorías de una firma llamada Abogados Triana y también manejo un portal de noticias laborales llamado laboraldía.com. Para que lo sigan, por favor, interesantísimo. Labor al Día es el newsletter con más suscriptores en el país. Así que, Manu, por favor, preséntate, nos cuentas también sobre ti. Diana, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Encantadísimo de estar acá con estos dos colegas súper interesantes en su bagaje y su experiencia. ¿Yo a qué me dedico? Para empezar a abordar el tema y hacer honor al tiempo, yo trabajo para una firma de abogados laboralistas, se llama Escola Abogados. Hace más o menos 8 años soy el líder de la unidad de litigios, me dedico todo el tiempo a litigios, única y exclusivamente en el área laboral. Soy abogado, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, especialista en Derecho Procesal y magíster en Derecho Procesal. Hace ya un tiempito nos dedicamos a esto y pues nos conocimos en nuestra especialización de Derecho Laboral y Relaciones Industriales con una amistad muy entrañable contigo. Muchas gracias por la invitación. Así es, Manu, un orgullo para mí ver cómo has crecido a nivel profesional en todos los sentidos y bueno, gracias por estar aquí. Marco Javier, por favor, preséntate y nos cuentas. Diana, muchas gracias primero por la invitación. Es la primera vez que estoy en un escenario de esta naturaleza. Yo soy abogado, egresado del Externado de Colombia. Tengo especialización en Derecho Laboral y en Seguridad Social y maestría también en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. En la actualidad me desempeño como juez laboral del circuito en Bogotá. Esa es más o menos mi presentación, mi hoja de vida. En algún momento también me dediqué a la docencia, estuve como docente 14 años aproximadamente. Dejé la docencia por un cambio profesional que tuve en algún momento que estuve en un tribunal y pues la mayoría de mi vida he estado dedicado a la rama judicial. Sí, gracias Marco Javier por estar aquí. Es importante aclarar que este espacio es netamente académico. Las opiniones de los profesionales que están aquí presentes, incluyéndome, pues no nos comprometen con ninguno de los sitios en donde trabajamos o las personas a quienes representamos. Entonces empecemos de una con la primera parte, que es la reforma laboral. Entonces, la discusión está abierta en el Congreso de la República y como siempre hay defensores y detractores en las distintas orillas políticas de ambas cámaras. Marcos Javier, ¿consideras que ya era hora de que en Colombia se llevara a cabo una reforma pensional o podíamos aguantar un poquito más? ¿Una reforma laboral? Laboral, discúlpame, sí, okay. Laboral. Que como da tantas reformas últimamente. Sí. Bueno, digamos que en principio yo creo que el concepto necesidad tocaría reevaluarlo. O sea, yo soy de las personas que cree que con la regulación que tenemos, con el Código Sustantivo del Trabajo que tenemos, muchas cosas de las que actualmente se están tratando, digamos, de regular, pues se podían enmarcar dentro de las mismas normas que ya traíamos. O sea, es más, con la Constitución del 91 se estableció para el Congreso la obligación de expedir un Estatuto del Trabajo. Entonces, entendimos en ese momento, pues en 1991, cuando se expidió la Constitución, que el Congreso iba a hacer algo nuevo. Iba a arrancar de cero y de ahí en adelante pues iba a expedir un código pues ajustado a los presupuestos constitucionales nuevos. Eso no ocurrió. Se mantuvo el Código Sustantivo del Trabajo en los principios que iban teniendo y con el paso o con la evolución del tiempo, pues evidentemente en ese escenario las disposiciones legales se fueron armonizando con los criterios constitucionales y con algunas reformas que posteriormente se fueron dando.
Entonces, digamos, las que son como las mayores o las más grandes serían la de la Ley 50 del 90, ¿cierto? La Ley 789 del 2002, que son como las que son más fuertes allí, y que pues estas reformas siempre buscaron era incentivar el empleo, mejorar las condiciones de trabajo en alguna medida. Obviamente, pues los balances de cada una de esas reformas, pues con el paso del tiempo se han visto. Y en términos generales, creo que con la regulación que teníamos, pues era suficiente. Hay situaciones novedosas que sí ameritan digamos, una particular regulación. Entonces, o hay circunstancias especiales que tenían antes los trabajadores, por ejemplo, en relación con temas de jornadas, recargos por trabajo suplementario en días de descanso obligatorio, que fueron recortadas en algún momento y que en alguna medida en la actualidad pues se están tratando como de recuperar. Es, digamos, importante que se exploren esas posibilidades, pero creo que hay circunstancias que se pueden enmarcar en la normatividad que tenemos y hay otras nuevas que pues podrían tener una regulación, pero pues en estricto sentido no sería una reforma estructural, sino pues parametrizada, llamémoslo así. Claro, y bueno, ustedes que son laboralistas, nosotros los que litigamos en estos asuntos sabemos que en la actualidad mucho desarrollo o muchas de las cosas que suceden en los juzgados se resuelven a través del precedente jurisprudencial. Es decir, nosotros nos movemos mucho por jurisprudencia, casi pues la ley está un poquito atrasada, ¿sí? Según lo que tú dices. Entonces yo quisiera saber qué opinas tú, Carlos, respecto a eso, si se incorpora parte de la jurisprudencia en esa nueva reforma o cómo lo ves tú. Sí, pues en efecto, hay mucha reiteración jurisprudencial en la reforma, pero también hay cosas de pronto novedosas que pudieron haberse pulido mejor o demás, pero gran parte de lo que es definiciones como hora labor, término fijo, licencias y demás, pues en últimas abarcaban en principio lo que ya jurisprudencialmente ha desarrollado la Corte, tanto Suprema como Constitucional, pero hay detallitos diferenciales, yo creo que se pueden eventualmente destacar, como intentos para manejar el tema de automatización, los relevos generacionales, el tema de la descarbonización, que son asuntos que digamos que no estaban en el marco del escenario anterior ni habían tenido pronunciamiento jurisprudencial. Se trató también de hablar de regulación de plataformas, pero creo que ahí fuimos demasiado tímidos, por lo menos en proceso, pero esa es como la visión que yo tengo frente a ese marco. ¿Y tú qué ves así como muy polémico? O sea, que tú digas, fue pucha, esto genera batallas en todas partes y todo el mundo piensa diferente en esa reforma laboral. Yo creo que lo polémico es lo que está de fondo, porque si bien a veces coincidimos en que se necesitan hacer algunos cambios por temas puntuales, el fondo de la reforma no es tanto hacer ese cambio, sino más bien generar de pronto mayores beneficios o alicientes a los trabajadores. Pero el efecto de eso es que en un país como el nuestro, tan informal, en donde el empleo está dado por pequeñas y medianas empresas, pues es un impacto económico muy fuerte. Todo lo que hablamos en materia de recargo dominical, en materia de trabajo nocturno, en principio está bajo una, diría yo, ideología de recuperemos nuestros derechos que nos han quitado y demás, pero en últimas no se ha visto el efecto de eso. Cuando uno habla con un empresario, la utilidad que se tiene realmente sobre estos servicios, digamos, los que trabajan en bares, hoteles, que podrían verse afectados por esto, pues no es tan alta como se piensa. Y imponer costos adicionales lo único que va a hacer es que o volvamos a ser informales para algunas empresas para ser rentables, o definitivamente tengamos que reducir empleos y ahí seguir a buscar cómo empezamos a automatizar esto para hacerlo más económico. Manuel, aprovechando tu enfoque procesalista, sabemos que estamos en una modernización del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Cuéntanos un poquito aquí a nosotros cómo va eso, qué ves importante, qué no, qué nos puedes traer a este espacio. Bien, yo creo que aquí hay que aperturar el escenario en cómo están conversando los diferentes tipos de reformas, porque en primer lugar es un ambiente muy convulsionado de reforma laboral, reforma pensional y nuevo código del proceso laboral y de la seguridad social o del procedimiento laboral y de la seguridad social. Lo importante aquí es ver las normas desde un punto de vista transversal y que las tres normas, que entre comillas son nuevas, conversen entre sí, que de pronto eso no está pasando mucho. ¿Y a qué me refiero con eso? Para ponerte un ejemplo, a ti y a nuestros compañeros de hoy,
En principio se habló de una interrupción de la prescripción de 5 años, Sí. luego hablamos de 3 años y el nuevo Código de Procedimiento Laboral habló de 3. Y ahí no sonó la campanita para todos y fue como, venga, ¿con cuál me voy? ¿Con la adjetiva o me voy con la sustantiva, me voy con la procesal? Son 3, son 5. Y a veces uno siente que las dos normas no están conversando. Más que una reforma al Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, es un nuevo código de procedimiento laboral que recoge muchas normas, más o menos en un 90%, son más o menos 233 artículos que están copiados del Código General del Proceso y se busca una autonomía. ¿Bien? Se busca una autonomía de la especialidad laboral en la jurisdicción ordinaria, pero siempre quedan rezagos de lo que puede llegar a ser principio de remisión normativa en ese punto. Que si se requiere una reforma laboral, a mi juicio definitivamente tanto como reformar totalmente un código, yo no lo veo necesario. Yo entendería que es mejor una adaptabilidad de las normas que ya tenemos con nuevas circunstancias de la dinámica del trabajo del trabajador y del empresario. Y esas 3 normas tienen que conversar totalmente entre sí. ¿Por qué razón? Y esto es muy específico y lo decía Carlos y de pronto también lo decía el doctor, y es, hombre, la realidad económica de nuestro país seguramente no va a dar, porque lo que definitivamente debe buscar una reforma al Código Sustantivo de Trabajo, una reforma laboral, es la empleabilidad y es beneficiar tanto a trabajadores como a empleadores. Y en algunas circunstancias de este código no es tan claro. Hablemos un poquito de reforma pensional. Bien o mal, se requería, sí, con el sistema de pilares que está dispuesto en la norma, que ya es una realidad, incluso ya tiene un decreto reglamentario. Y esta es otra cosa que dentro de la autonomía de las normas que yo no entiendo, y es, acabamos de sacar una norma y ya tiene un decreto reglamentario y vendrá otro decreto reglamentario que desde el punto de vista tanto sustancial como procesal dificultan la actividad del operador judicial, dificultan la actividad del litigante y dificultan la actividad del empresario. ¿A dónde nos acogemos? Bueno, ya tenemos un nuevo Código de Procedimiento Laboral, está un debate de ser ley. La semana anterior ya aprobaron prácticamente el texto como está. Más adelante, porque vamos a tener tiempo de conversarlo en este escenario, sobre la pensión, hay cosas muy buenas, como hay otros, lo dijo un gran doctrinante de esto, el código tiene gazapos, tiene sus cositas que no están tan bien hechas y que seguramente van a ser materia de demanda. Ven, y yo me salgo aquí un poquito de la estructura del guión y de todo, y te pregunto, pues porque yo soy litigante, ¿cómo lo de las medidas cautelares en el derecho laboral o en el laboral se logra arreglar algo, subsanar? Porque pues nosotros no tenemos dientes ahí, estamos como un poquito... Mire, yo voy a citar a un crítico acérrimo del nuevo código, que es Samir Bonet, un gran docente, fue profesor mío, y nos quedamos prácticamente sin medidas cautelares efectivas. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que pasa con el código de ahorita. ¿Nos remitimos, sí o no? Sí. Se defiende la autonomía del nuevo Código de Procedimiento Laboral. Entonces dice, no, estamos haciendo un código absolutamente autónomo porque nuestra jurisdicción es muy importante. Pero yo te pregunto algo. En tema de medidas cautelares, por ejemplo, para bienes o patrimonios inembargables como los de la EPS, hasta acá el código no dice nada. El nuevo Código de Procedimiento. Entonces son saludos a la bandera cuando usted trata de hacer efectiva una medida cautelar. Medidas cautelares nominadas o innominadas que de entrada deberían decretarse cuando usted ve que el trabajador se está insolventando. El empleador, perdóneme, se está insolventando. Volvamos al artículo 85A. Entonces ahí uno se empieza a preguntar. Efectividad de las medidas cautelares es un punto que el código las trata de una manera, digámoslo, muy superficial, que pueden llegar a ser no tan efectivas, pero en ese escenario, por lo menos ahora, ya hay un capítulo especial del desarrollo del procedimiento ejecutivo y cómo debe desarrollarse ese procedimiento ejecutivo, con algunos bemoles
que seguramente vamos a tener que entrar a ajustar o que, contrario a lo que, al objetivo principal del código, que es una autonomía, vamos a tener que volver al principio de remisión normativa y volver al Código General del Proceso. Entonces ahí uno se pregunta el por qué y el para qué de un nuevo código completo de procedimiento laboral. Bueno, Marco Javier, ¿y tú qué opinas de ese tema de las medidas cautelares? ¿Y tú crees que este código de verdad está acercando al trabajador con el empresario y viceversa, o lo ves igual, o esta reforma laboral? ¿Qué opinas tú? Pues en cuanto a las medidas cautelares o los términos en que se busca reformar el sistema de pensiones o el código sustantivo del trabajo, parto de la premisa de que hay muy buenas intenciones, demasiadas buenas intenciones, pero creo que se incurren en muchos errores. Yo soy de los que cree que el exceso de regulación dificulta el acceso inclusive a la administración de justicia. Evidentemente, muchas personas en cuanto al tema de medidas cautelares encuentran que efectivamente está el artículo 85A, ahí dan una opción muy reducida de posibilidades de evitar que haya algún tipo de vulneración o violación del derecho que se está en litigio, ¿sí? Obviamente tengo algunas reservas en relación con esas medidas cautelares porque muchas veces implican cierto grado de prejuzgamiento. En algún grado allí hay alguna posibilidad de prejuzgamiento. Entonces, obviamente, también tienen unos efectos en punto a que, por decir algo, si no se presta una caución, entonces el demandado pues no es escuchado. Entonces no podrá proponer excepciones, no podrá hacer ciertos mecanismos de defensa, que en muchos momentos operativamente pues pueden ser evidentemente no muy efectivos. Ahora, se hace una remisión en alguna medida a las medidas cautelares innominadas. Entonces, esas medidas cautelares innominadas, como se llaman así, pues son medidas que puede adoptar libremente, entre comillas, el operador judicial, y creo que también se está extralimitando en esas medidas, digamos, la administración de justicia en cierto punto. O sea, yo puedo acudir a una medida innominada para garantizar X derecho, no sé, por ejemplo, en un escenario de ineficacia del traslado, por ejemplo, ¿cierto? En donde un juez podría inventarse alguna teoría o alguna historia y decir, esta es la manera de que yo voy a defender el derecho acá y me invento una tutela. Yo creo que hay un principio que debe garantizarse y hay un principio según el cual los empleados públicos o los funcionarios públicos, a los empleados públicos nos está prohibido lo que no nos esté expresamente permitido. Y eso también aplica para la administración de justicia. Entonces, a riesgo de parecer muy rígido, creo que esa rigidez nos garantiza seguridad. Tanta flexibilidad nos genera inseguridad jurídica en ciertos aspectos. Si cada juez que puede pensar diferente opta por una medida innominada de acuerdo con su criterio, pues vamos a tener una gama gigantesca de cosas que lo único que va a generar es inseguridad. Hay que limitar las cosas y poner reglas claras en el procedimiento para garantizarle los derechos a las personas. Yo creo que más que medidas cautelares o medidas previas, pues lo que hay que garantizar es un proceso ágil, algo que sea realmente veloz, ¿sí? O sea, algo que garantice ese principio de inmediación del juez dentro de un escenario de agilidad procesal. Pero entre más regulación le pongan, pues va a ser más dilatorio el asunto, porque cada disposición que regula determinado aspecto va a tener varias interpretaciones, y entre más interpretaciones tengan, imaginemos un circuito que tiene, no sé, 50 jueces, y todos piensan diferente. Si hubiera una regla puntual clara en un aspecto, yo creo que podríamos seguirla con claridad. Entonces, en ese aspecto de las medidas cautelares me parece que podría ser benéfico, pero en la medida en que sea muy puntual, o sea, que sea algo que no abra tanto el abanico de posibilidades para que pues, se busque o se pretenda defender unos derechos, incurriendo eventualmente en arbitrariedades, que creo que ese es un límite claro. Ahora, todo evidentemente debería estar armonizado. Si estamos hablando de que si el término de prescripción es de 3 años, y los trabajadores dicen, no, deme 5 para demandar, pues
Entonces, coordinemos el asunto, ¿cierto? Ahora, no sé hasta qué punto un término de prescripción de 5 años haga la litigiosidad más grave que cuando es de 3. Si yo veo que mis derechos prescriben en 3 años, yo voy a agilizar más el asunto. Ahora, el derecho laboral tiene una premisa y es que el trabajador vive de sus ingresos laborales. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesita es acudir rápidamente a la Administración de Justicia. Por eso en su momento se modificó el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y le dijeron, oiga, demande rápido, porque eso pone a las personas a que interrumpe prescripción a los 2 días antes de pasar los 3 años, se le prorroga por otros 3 y resulta que tiene un proceso de 6 años en donde pues el trabajador no tiene una decisión y lo más seguro es que el proceso judicial también se va a dilatar. Entonces lo que se busca es una administración de justicia pronta y eso es lo que yo creo que un procedimiento debería garantizar. No sé hasta qué punto esas reformas que estamos teniendo tanto en procesal logren acelerar el proceso. Y el proceso tampoco podría ser, por ejemplo, afanar al operador judicial, porque a veces le dicen, no, resuelve en un año, en 6 meses. Si usted no resuelve en 6 meses, tome una multa, tome una sanción, o sea, creo que tampoco es así. O sea, el tema es hacerlo lo suficientemente ágil para que se pueda garantizar el derecho que se está debatiendo y evidentemente concuerdo en que todas las reformas laborales deberían tramitarse en una especie de bloque, en donde pues no existan esas divergencias en donde si yo quiero una prescripción de 3 años, pues entonces unifiquémosla. A menos que, por ejemplo, como pasaba antes con las pensiones o las mesadas pensionales, decían, bueno, si usted reclama una mesadita, entonces, no sé, una prescripción de 1 mes. Si usted reclama el derecho, tiene 4 años, porque es una pensión, pues es algo más sólido, ¿sí? Pero si usted está reclamando una indemnización por despido que la requiere ahorita, entonces, pues reclámela ya, ¿de acuerdo? Claro. Y que sea lo suficientemente rápido. Bueno, y ahí entonces claramente pues vamos a la vida real y a los empresarios. A los empresarios obviamente les conviene que sea menos tiempo, pues claramente para que estas demandas no se extiendan como uno ahí con 5 años y de pronto me pueden demandar y bueno, en fin. Entonces hablando de los empresarios, porque a nosotros nos siguen mucho, en la actualidad hay una situación que se presenta mucho y vi un artículo tuyo que me encantó sobre ese tema de la empleabilidad. Que sucede mucho con las personas, dicen en todos lados, yo no consigo trabajo, es que no hay empleo. Y muchos empresarios dicen, no, es que nadie se quiere emplear, nadie quiere contratarse. ¿Qué es lo que está pasando, Carlos? Bueno, desde el punto de vista del empleador, ¿no? Yo creo que los trabajadores hoy no tienen el mismo proyecto de vida de los trabajadores de antes. Es decir, un trabajador ya no quiere quedarse en una empresa para estar en ella 20 años hasta pensionarse y salir adelante. Un trabajador quiere flexibilidad, quiere poder decir, ¿sabes qué? Voy a tomarme un tiempo libre. Quiere tener como esas posibilidades, en especial a hoy que está tan de moda el trabajo remoto. Pero resulta que con esa visión frente a nuestro código pues tenemos un problema. Y es que, digamos, el problema que tenemos con muchos empleadores es, me encantaría contratar personas que tengo jóvenes para tal cargo, determinada función, pero se me van. Todo el tiempo se me están yendo. Duran 1 día, 2 días y se van. ¿Por qué? Porque les dijimos que tenían que trabajar el domingo, porque les dijimos que tenían que trabajar en tal horario. Entonces no me gusta y me voy. Y pues si son trabajadores que hoy en especial tampoco tienen hijos ni familia, entonces poderse ir es relativamente sencillo y abandonar el cargo. Y atraer ese talento ha sido muy difícil, sobre todo para retenerlo. Y si uno quisiera, con las leyes que tenemos actuales, manejar algún tipo de flexibilidad, pues no es tan sencillo. Yo no puedo decir, venga, quiero que una persona me trabaje en una modalidad esquema tipo Rappi, ¿no? Una persona ahí como un freelance que yo pueda tener vinculado para ciertas oportunidades. No tanto, porque la norma me dice, ¿es un trabajador? Sí. ¿Cuánto tiempo me trabaja? Pues no sé, 4 horas al mes o demás. Bueno, pues la única forma de tener cubierto cualquier riesgo es pagar seguridad social al 100%. Esto de semanas no funciona. ¿Y tiene derecho a prima cesantía, vacaciones y demás? Sí, hay que tenerlo. Y el trabajador a veces también nos dice, venga, pero a mí no me sirve que me paguen la prima a 6 meses ni tampoco la cesantía a 1 año, porque yo quiero tener la plata líquida ya. Y uno quisiera que existiera una norma que dijera, como en el salario integral, yo te pago todo de una vez y tú con eso tienes caja y puedes hacer lo que necesites, pero pues no existe. Se trató de hacer aquí con la reforma laboral con el trabajador agrario, pero es una mezcolanza que lo hizo hasta más costoso. Y ahí es donde tenemos esas rigurosidades. Por ejemplo, cuando se creó el teletrabajo, se dijo en su momento, si se puede determinar el horario, pues hay una jornada máxima. Si no, pues no hay jornada máxima. ¿Cuál era la filosofía de la norma? Que si yo de pronto estoy en mi casa y tengo que cumplir con X cantidad de funciones, yo veré si lo hago en la mañana, en la tarde, en la noche, sin problema. Pero si cogemos las normas actuales,
yo no puedo hacer eso, porque donde el trabajador diga, voy a hacer mis 2 horas en la noche, pues tiene recargo nocturno. Ok. Si quiere decir, me quiero doblar hoy para mañana no trabajar, no, porque eso tiene tiempo extra. Entonces realmente hay una flexibilidad que uno quisiera poder manejar al proyecto de vida de las personas. La persona dice, no, pues me quiero ir del país a tal cosa. Espérate, que es que tengo que determinar si lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Y uno quisiera, por lo menos en ese punto de vista de trabajadores, algo más flexible. Sí. Ahí es donde yo creo que de pronto nos falta romper y ver esto fuera de la caja, porque aquí tenemos 2 intereses, ¿no? Siempre hay una posición defendiendo trabajadores desde sus derechos y demás, y otra empresarial buscando que sea lo menos posible. Pero esto es un mercado. El mercado laboral existe. Es cierto que tenemos que armonizar de lado y lado formas que podemos hacer. Y hoy con microempresarios, pues es algo imposible. Es difícil que una empresa pequeña pueda sostenerse con los costos económicos que tiene una empresa pequeña. Y le imputamos todos los beneficios y garantías que sí se deben tener, pero que son un limitante para formalizar trabajadores. Hay zonas y regiones del país en donde no se puede formalizar un trabajador. Porque dicen, no, a mí no me va a pagar seguridad social porque me sacan del CISBEN. Y de pronto yo lo voy a contratar por tiempos cortos como para poderlo dejar. Pero como ya le registra el ingreso, automáticamente le quitan el subsidio y pues ya no le sirve. Y jugamos al riesgo. Y ahí es donde tenemos como esos problemas, por lo menos desde el punto de vista del empleado. Okay. Manuel, te veo como inquieto ahí con lo que está diciendo Carlos, entonces por favor cuéntanos qué quieres opinar sobre el tema. Claro, y es que miren que lo que nos decía el doctor Marco Javier y lo que acaba de intervenir Carlos tiene mucho sentido en lo que realmente debió ser la reforma. El mercado laboral de hoy no es el mismo de 1945 ni de todas las reformas que hemos hecho. Un trabajador nómada, que existe la posibilidad del trabajador nómada. Un trabajador remoto, un teletrabajador y un trabajador convencional tienen realidades dentro del mercado laboral totalmente distintas. Ahora bien, la generación actual de trabajadores no son la misma generación de cuando nosotros empezamos a desarrollar actividades de trabajo. Lo que tú decías tiene mucho sentido y mucha razón en lo que realmente se debe enfocar la reforma, y es analizar este tipo de escenarios del mercado laboral, porque existe un mercado laboral, y de pronto no sé si desarrollar normas como tal, porque siempre va a haber la dinámica dentro del cambio del mercado laboral. O sea, a 20 años podemos encontrarnos con el trabajador telespacial. Puede pasar, no sé, un trabajador, un avatar, que usted no sabe, yo creo mi avatar y va a trabajar mi avatar, pero yo cobro por mi avatar. Este tipo de circunstancias se pueden llegar a dar a futuro con el desarrollo tecnológico que hay. Yo creo que la reforma debió o debe, porque todavía no es ley, estar enfocada más bien a ese tipo de dinámicas y de cambios que permitan a ese mercado laboral y a ese trabajador buscar una especie de formalización o una formalización adaptativa a su realidad laboral. Tú lo dices muy cierto, Carlos. Hay lugares del país en el que formalizar a un trabajador resulta prácticamente imposible y va uno a riesgo. Pero eso no es una situación desconocida para el trabajador que genera su propio riesgo, y seguramente después va a venir con una hermosa demanda diciéndole, págueme lo que me debe. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas hay que ponerlas a conversar en las normas. Tenemos un país que por cada circunstancia saca una norma, y eso tampoco da seguridad jurídica, porque van a haber circunstancias que no estén cobijadas por normas y empezamos a trabajar a través de precedentes jurisprudenciales que son acertados, ya lo define el operador judicial. Que se adaptan a la situación es lo que debe buscar la jurisprudencia. Pero tú tienes un punto de vista muy chévere, y me gusta mucho ese tema del mercado laboral, porque no es la misma realidad. Y para que una reforma laboral esté enfocada de verdad en lo que debe regular, debe mirar esa realidad del mercado laboral y no tratar de regularizar todo con un afán de generar empleo que seguramente la norma no va a conseguir. ¿Puedo intervenir ahí? Claro, pero es que te veo... Bueno, mira. Las personas que orientan la política pública en la actualidad, ¿quiénes son?
Entonces, digamos, un Ministerio de Trabajo orientado por una persona con, digamos, raíces sindicales, con un pensamiento político, llamémoslo socialista, si acaso, ¿cierto? Y enfocada y que viene de un sindicalismo de la educación docente, ¿verdad? Entonces, en ese esquema, estas personas vienen con una especie de formación o influidos por unas políticas y unas ideologías, llamémoslo así, que hacen que busquen ajustar las normas a esas ideologías. Y el error es que no están viendo la realidad del mercado laboral. Están viendo cómo estábamos antes y cómo estamos ahora y que tenemos que recuperar lo perdido, básicamente, ¿cierto? Entonces es una lucha, llamémoslo así, entre clase trabajadora y empresarios capitalistas, que yo creo que eso ya también tiene que estar reevaluado, porque es que esto no se trata de eso. O sea, hay un principio en el Código Sustantivo del Trabajo que dice que las normas se deben interpretar bajo un esquema de coordinación económica y equilibrio social. ¿Y eso por qué es? Pues precisamente porque ambas cosas influyen para beneficiar a cada grupo de integrantes de esa colectividad. Entendamos que si hay equilibrio social, los trabajadores van a vivir bien. Si hay una coordinación económica, pues las empresas van a ser sostenibles y van a garantizar el empleo, que es lo que estamos en ese esquema. Obviamente, las disposiciones legales tienen que ir adaptándose con el paso del tiempo y con la evolución social. Ahora, evidentemente, tenemos muchas personas que se dedican al TikTok, que quieren ser influencers, que no quieren estar subordinados, que ellos, ¿cómo así que me toca cumplir un horario? ¿Cierto? O que, por ejemplo, hay una generación que le dicen, no sé si eso sea técnico, ¿sí? La generación de cristal. Entonces, si al trabajador se le imparte una instrucción dentro de un escenario subordinado respetuoso, la persona se siente. Y pues los sentimientos son muy importantes en la actualidad. Y entonces la persona se siente y entonces dice, no, yo no me voy a dejar explotar de esta manera, yo no nací para esto, yo me voy y me voy a una playa en Fiji mochileando. No sé, correcto. Entonces, evidentemente también los medios de producción tendrán que empezar a adaptarse a esas dinámicas. ¿Sí? Si yo veo que tengo una rotación elevada de trabajadores, entonces tengo que adaptar más que la norma, tengo que adaptar mi forma de producir. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pero es que el tema de los recargos, eso es tan terrible. Resulta que en el código hay un artículo que dice, inventaron los turnos de 36 horas. Y se pueden organizar turnos de 36 horas y no me generan mayores recargos ni mayores sobrecostos. Sí, tengo que pagarle el salario mínimo, ¿correcto? Como mínimo. Ahora, no sé quién se aguanta el salario mínimo. Hay personas que dicen, no, yo por el mínimo, no, yo prefiero los subsidios estatales, ¿cierto? O sea, es preferible que yo haga la fila allá en la alcaldía y que me den 200,000 pesos por no hacer nada, o por hacer nada mejor, ¿cierto? A emplearme para cumplir una jornada y recibir a cambio 1.300.000, ¿sí? O menos de 1.300.000 con los descuentos o lo que sea, ¿cierto? Entonces, las normas, más que buscar el empleo, lo que deben garantizar, o mejorar, digamos, las condiciones del empleo, lo que deben garantizar es que se pueda generar empleo. Entonces, eso no necesariamente se logra modificando el Código Sustantivo del Trabajo, porque esa es la normatividad que rige para el trabajador formal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Políticas públicas que hagan que los trabajadores informales entren en alguna medida a la formalidad. En resumen, correcto, pues el objetivo no es sacar o expedir disposiciones legales. El objetivo es garantizarle a las personas que tengan acceso a los recursos, que tengan la posibilidad de educarse, que tengan la posibilidad de acceso a bienes y servicios, servicios públicos, que sus hijos puedan estar en condiciones adecuadas para que de acuerdo con eso pues puedan eventualmente pues entrar a un mercado laboral en donde efectivamente puedan aportar al sistema general de pensiones, aportar al sistema de salud. Pero pues en la realidad colombiana, por ahora, veo que eso no es muy razonable. Y ese es el otro problema de las disposiciones legales, que piensan que nosotros somos Suiza y no, nosotros somos Colombia. Bueno, y para ya dar cierre a esta sección de la reforma laboral, le voy a dar el uso de la palabra a Carlos, que lo veo haciendo caritas ahí de lo que estaba hablando Marco Javier. Entonces, porfa, danos tu opinión, qué quieres decir y ya vamos cerrando esta sección.
No, yo creo que para concluir, coincidimos en que hay una realidad más allá de las normas, en que estamos bajo la, entre comillas, falsa premisa de que todo debe ser igual, que todos los trabajadores deben tener las mismas prestaciones y derechos y demás. Cuando dentro de nuestro mismo código tenemos diferencias. Por ejemplo, tenemos diferencias para las trabajadoras del hogar o domésticas, que tenemos jornadas mucho más amplias, digamos de 10 horas como jornada máxima laboral sin que sea extra. Tenemos también normas frente a trabajadores de la construcción, en donde si llueve, pues no tengo que pagarle el día y lo tiene que recuperar. O sea, sí tenemos regulaciones diferenciales para casos puntuales. ¿Por qué no crearla para otros mercados o actividades en las cuales existe esa barrera? Por ejemplo, lo que decimos en tecnología, muy difícil decirle a un programador, no, es que tienes que trabajar solo en la mañana y en la noche no, porque de pronto la persona está acostumbrada a trabajar en la noche. Personas de industrias creativas normalmente en las noches trabajan mucho mejor, pero no me pongas eso con recargos y es la decisión del trabajador. Entonces yo creo que sí, nos falta como esa flexibilidad o esa visión de salirse de lo que decía el doctor Marcos. No es una ideología o una posición política, sino realmente ver esto desde afuera y saber qué es lo que se necesita, independiente de que se beneficie o no al otro. Obviamente no es protegiendo ni es mejorando, pero sí buscando la forma de empalmarlos, porque es que no son enemigos, son parte de exactamente lo mismo. El uno sin el otro no va a vivir, pero en el peor de los casos, dados los avances de la tecnología, el que más tiende a poder fallar o perderse es el trabajador. Entonces, si seguimos haciéndole tanta garantía y tanta protección tan robusta, pues no va a haber otra que uno como empleador buscar la forma de pasar todo esto a temas que me automaticen y yo poder eliminar cargos para eliminar costo, porque igual me van a comprar. Entonces, esta teoría tan fija de lo que hablábamos del capital y del trabajador, pucha, con tecnología cambia la situación. Entonces, pues, creo que ese sería como el punto. Súper interesante. De verdad, nos quedaríamos aquí hablando todo el tiempo. Pero bueno, vamos a pasar a la sección de pensiones.